Era una noche lluviosa y oscura, perfecta para una sesión de espiritismo entre amigos. Reunidos en la comodidad de mi casa, decidimos experimentar con una ouija, buscando emociones fuertes y tal vez incluso la posibilidad de comunicarnos con el más allá. Con velas encendidas y un ambiente tenso, colocamos nuestras manos sobre el tablero y comenzamos a hacer preguntas al supuesto espíritu que habitaba en la habitación con nosotros. Al principio, todo parecía ser solo un juego, con respuestas ambiguas y movimientos sutiles del indicador. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera cambió, volviéndose más cargada y opresiva. Las respuestas de la ouija se volvieron más directas y perturbadoras, revelando secretos oscuros y predicciones ominosas para nuestro futuro. De repente, sin previo aviso, la temperatura de la habitación descendió bruscamente y las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad total. Un grito de terror se escapó de los labios de uno de mis amigos, mientras otro comenzaba a temblar incontrolablemente. Fue entonces cuando sentimos una presencia fría y amenazante rodearnos, como si algo maligno hubiera sido convocado por nuestra imprudencia. Intentamos desesperadamente poner fin a la sesión de ouija, pero el indicador se movía con una fuerza sobrenatural, negándose a dejar de responder a nuestras preguntas. Finalmente, con un último esfuerzo, logramos romper el círculo y abandonar la habitación, dejando atrás la ouija y sus secretos inquietantes. Pero el recuerdo de aquella noche de terror seguirá persiguiéndonos en nuestros sueños más oscuros, recordándonos que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Era una noche de luna llena cuando decidí llevar a mi novia a pasear por el río, un lugar tranquilo y romántico que solíamos frecuentar. Mientras caminábamos por el sendero bordeado de árboles, escuchamos un suave murmullo que parecía venir del agua. Mi novia se agarró de mi brazo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche, haciéndonos detenernos en seco. Reconocí ese sonido al instante. Era la Llorona, un espíritu errante que, según la leyenda, lloraba por la pérdida de sus hijos y acechaba a aquellos que se aventuraban cerca del agua. Intenté calmar a mi novia, asegurándole que todo estaba bien y que probablemente solo era el viento jugando trucos con nuestros oídos. Pero mientras intentábamos alejarnos del río, el lamento se hizo más fuerte y más cercano, como si la Llorona estuviera persiguiéndonos. Entonces, vimos una figura etérea entre los árboles, con vestidos blancos ondeando al viento y lágrimas brillantes corriendo por su rostro pálido. Era la Llorona, mirándonos con ojos llenos de tristeza y desesperación. Tomé la mano de mi novia y corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el aliento helado de la Llorona en nuestra nuca mientras nos perseguía a través del bosque. Por un momento, parecía que no íbamos a escapar de su abrazo fantasmal, pero finalmente llegamos a un lugar seguro, lejos del río y del lamento que aún resonaba en nuestros oídos. Nos abrazamos con fuerza, temblando de miedo y alivio al mismo tiempo, sabiendo que habíamos escapado por poco de una experiencia aterradora que nunca olvidaríamos. Y aunque tratamos de convencernos de que solo había sido nuestra imaginación, ambos sabíamos que la Llorona había sido real y que nunca volveríamos a subestimar el poder de las leyendas urbanas. Caminaba por una calle oscura y solitaria, con la única compañía de la luna llena que se asomaba entre las nubes. De repente, vislumbré a lo lejos la figura de un anciano, encorvado y con una mirada perdida. Al acercarme,
Noté que sus ojos reflejaban un profundo vacío, como si estuvieran mirando más allá de esta realidad. Decidí preguntarle si necesitaba ayuda, pero al hacerlo, su rostro se transformó en una mueca grotesca y susurros ininteligibles escaparon de sus labios agrietados. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un presentimiento de peligro se apoderó de mí. Sin embargo, antes de poder alejarme, una presencia oscura emergió de las sombras, una figura etérea que emanaba una aura de tristeza y desesperación. Era el alma en pena de alguien que había perdido su camino en este mundo y vagaba en busca de redención. Intenté huir, pero mis pies se negaban a moverse, como si estuvieran paralizados por el miedo. La figura fantasmal se acercó lentamente, sus ojos vacíos perforando mi alma, y su lamento resonaba en mis oídos como un eco de su sufrimiento eterno. Finalmente, con un último grito de terror, desperté sudando y jadeando en mi cama. Fue entonces cuando me di cuenta de que había sido solo un sueño, pero la sensación de angustia y opresión persistió en mi mente, recordándome que a veces los terrores más profundos residen dentro de nosotros mismos. Era una tarde soleada cuando decidí llevar a mi hija, María, al panteón para visitar la tumba de su abuela. A medida que caminábamos entre las lápidas, el aire estaba cargado de un silencio solemne y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos a la tumba de mi madre, María agarró mi mano con fuerza, sus ojos curiosos explorando el paisaje sombrío del panteón. Intenté tranquilizarla, recordándole que estábamos en un lugar tranquilo y seguro, pero aún así podía sentir su inquietud palpable en el aire. Cuando finalmente llegamos a la tumba de mi madre, nos arrodillamos juntas y encendimos una vela en su memoria. Mientras rezábamos en silencio, un escalofrío recorrió mi espalda y tuve la sensación de que estábamos siendo observadas por algo más que los ojos de mi madre en la foto de la lápida. De repente, María señaló hacia una esquina del panteón, sus ojos llenos de asombro y terror. Seguí su mirada y vi una figura borrosa entre las sombras, con una silueta fantasmal que parecía moverse con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró mientras agarraba a María con fuerza, tratando de protegerla de lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación jugándome malas pasadas, pero el miedo persistía en mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Decidí que era hora de irnos y rápidamente nos alejamos de la tumba de mi madre, dejando atrás la presencia inquietante del panteón. Mientras conducía de regreso a casa, traté de tranquilizar a María, asegurándole que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que esa tarde en el panteón había sido algo más que una simple visita familiar. Habíamos experimentado algo inexplicable y aterrador, algo que nunca olvidaríamos mientras viviéramos.